En este video estaremos viendo los promises en JavaScript. Algo importante es que todas las APIs modernas que fueron agregadas a JavaScript, por ejemplo, la geolocalización, entre otras, todas utilizan promises. Y un promise o una promesa refleja un valor que podrá estar disponible ahora, en un futuro o nunca. Es similar a una promesa en la vida real. Si invitas a salir a una persona que te gusta, bueno, puede ser que sea ahora, en un futuro o nunca. Así que en eso sí se parecen en la vida real. Vamos a comentar aquí el 29 y vamos a enlazar el 30, crear ese archivo para ver lo básico de los promises. Y lo primero que vamos a hacer es definir un promise. Voy a poner aquí const y voy a nombrar este promise o le voy a crear una variable que voy a nombrar usuario autenticado. Y esto va a ser igual a un new promise. Y este new promise va a ser una función. Por lo tanto, puede ser de la siguiente forma. Puede ser así como function. O también puede ser como arrow function. En este caso, como no hay un this, no hay ningún problema con el new promise. Se puede decir que vamos a crear una nueva instancia del promise y vamos a ejecutar esta función. Eso es lo que hace esa sintaxis. Entonces, en este caso en específico, me gusta más colocar un arrow function. Pero recuerda, puede ser así como function. Para que tengas un poco más claro qué es lo que estamos haciendo. Voy a dejar como arrow function. Y aquí vamos a colocar una variable, const out, y su valor va a ser true. Es decir, vamos a poner que el usuario sí está autenticado. Y vamos a colocar aquí un if. Vamos a evaluar si out o el usuario está autenticado. Entonces vamos a ejecutar este código. Caso contrario, ejecutamos este otro. Cuando se ejecuta un promise, se pasan dos valores automáticamente. Uno se conoce como resolve y otro se conoce como reject. Esta parte es la de la función. Por lo tanto, aquí se pasaría como parámetros resolve y reject. Estos dos se pasan automáticamente. Los toma el promise. Ahora, básicamente estos dos son funciones, tanto resolve como reject. Resolve se va a ejecutar cuando el promise se cumple. Por lo tanto, aquí vamos a ponerle resolve. En caso de que el usuario esté autenticado, es decir, que esté como true, entonces nuestro promise se cumplió, por lo tanto se va a ejecutar resolve, que de nueva cuenta es la función que se va a ejecutar cuando el promise se cumple. Y eso pasa en todos los promises automáticamente. En caso de que no se cumpla, es decir, que este out sea false, entonces se ejecuta automáticamente la función de reject. Entonces resolve, el promise se cumple, y reject, el promise no se cumple. Ahora estas son funciones, por lo tanto le podemos pasar un valor. Es decir, el valor que le vamos a pasar si el usuario está autenticado es un mensaje que diga usuario autenticado. Y en caso de que haya un error, en caso de que no esté autenticado, vamos a poner no se pudo iniciar sesión. Esto es lo básico del promise y quiero mostrarte algo. Si le pongo aquí un console log a nuestro promise que se llama usuario autenticado, y guardamos cambios, puedes ver que nos aparece fulfilled. Puedes ver que si lo expando aquí me aparece promise y dice que su state es fulfilled y el resultado es que el usuario está autenticado. En los promises existen tres valores. Aquí voy a poner un comentario que diga en los promises. Existen tres valores posibles. Pending quiere decir que el promise no se ha cumplido pero tampoco se ha rechazado. Es decir, está como digamos en espera. No se ha cumplido, pero tampoco se ha rechazado. Fulfill, que es el que tenemos ahorita, es que ya se cumplió el promise, ya se cumplió. Y puedes ver que se cumplió, ¿no? Porque tenemos como texto usuario autenticado y mencioné anteriormente que resolve es cuando el promise se cumple. Entonces, cuando tienes en el estado fulfill, eso quiere decir que se cumplió el promise. Y el otro es reject. Reject es cuando se ha rechazado o no se pudo cumplir. No se pudo cumplir. Después de ver que tenemos fulfill porque aquí está como true, pero si estuviera aquí como false, entonces tendríamos un reject porque no está autenticado, se va a ejecutar reject, no se pudo iniciar sesión y puedes ver que aparece reject, no se pudo iniciar sesión. Para que puedas ver el pending necesitas eliminar esto y guardar cambios y puedes ver que aparece pending, es decir, no se ha cumplido, sí no se ha cumplido, falta código, ¿no? Pero tampoco se ha rechazado, está esperando, digamos, algo más. Y esos tres estados, pending, fulfill y reject,
Son resultados muy comunes cuando realizas una consulta a una API. Es decir, tú puedes tener, digamos, un lenguaje de programación que consulta una base de datos y vas a tener estos 3 resultados. Tal vez aún no se conecta, digamos, pero tampoco ha fallado la conexión. O si la conexión fue correcta y se trajo todos los resultados, entonces es fulfill. Y en caso de que no se haya podido conectar porque tal vez el servidor se cayó o algo similar, lo más seguro es que caiga en un reject. Ahora lo voy a regresar aquí como true. Y puedes ver que nos aparece usuario autenticado, pero aparece fulfill. Todavía sigue saliendo como promise, pero tal vez yo quiero extraer este valor para mostrarlo, aunque sea aquí en la consola. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, casi siempre que tengas algo así, que se vea de esta forma como promise y luego estas llaves, fulfill o reject, etc., significa que te hace falta un paso más por dar en el promise, en la lectura del promise, que sería aquí en usuario autenticado. Le tenemos que quitar el console log, porque el console log solamente nos sirvió para ver el estado del promise, pero tenemos que trabajar sobre esta variable. Usualmente vas a acceder a los valores del promise con .then. Eso quiere decir, es como vamos a utilizar este promise, entonces, y este .then va a ejecutar una función, algo así como function. Y aquí le puedes poner console log desde el promise. Si guardamos cambios, puedes ver que aparece desde el promise. Entonces automáticamente se ejecuta una función cuando accedes a .then. Muy importante es que recuerda esa parte. Si aquí le pongo de nueva cuenta console log, usuario autenticado, y tienes algo como esto, estas llaves, y dice promise, significa que te hace falta este .then. Es como decir, ok, utilizas el promise, entonces ¿qué más vamos a hacer con él? Ahora el resolve se va a ejecutar y este resolve sería esta función de aquí. Es decir, el promise se cumple. Es esta función de aquí. Y puedes ver que yo le estoy pasando un mensaje que dice usuario autenticado. Ese usuario autenticado va a hacer un resultado que se le pasa a esta función. Y para leer ese valor le ponemos aquí también resultado. Estaríamos leyendo, digamos, el valor que tenga el promise. Si guardamos cambios, puede ser que aparece usuario autenticado. Ya desde aquí ya lo podemos sacar o imprimirlo en pantalla. Si son los resultados de una consulta, una base de datos o una API, podemos ya sacarlos y mostrarlos en el HTML. Y en caso de que haya un error, aquí lo voy a poner a false, entonces ya va a ejecutarse el reject. ¿Cómo vamos a leer ese reject? Porque puedes ver que nos dice un count in promise, no pudo iniciar sesión. Siempre va a ser con un .catch, muy similar al try catch que vimos anteriormente. Y esto también va a ser un function. Y este mensaje de aquí va a ser el error del catch. Por lo tanto, aquí le podemos poner error y un console log al error. Y poderlo ver en la pantalla. Puedes ver que dice no se pudo iniciar sesión, que es el valor que tenemos aquí. Ahora estos, como no hacen referencia a this, también pueden ser arrow functions y ahorrarte un poco de código. Puedes ponerle arrow function de esta forma y como tenemos una arrow function y solamente es una línea, estas llaves son opcionales. Nos quedaría un código un poco más corto. Aquí el error también. Arrow function. Y va a quedar un poco más corto nuestro código, ya sacando ventaja de lo nuevo de JavaScript. Aquí sería resultado y acá sería error. Puedes ver que queda un poco más corto. Y si lo cambiamos aquí a true, entonces ejecuta la primera parte del promise. Y de nueva cuenta, sacando más ventaja de los arrow functions, como solamente hay un valor aquí, podemos eliminar el paréntesis en ambos. Y puedes ver lo corto que va a quedar nuestro código. Lo más importante de esto es que cuando el promise se cumple, se ejecuta el resolve. Y cuando no se cumple, se ejecuta el reject. Y los 3 estados de los promises. Pending es que no se ha cumplido, pero tampoco se ha rechazado. Te hace falta algo más por hacer. Fulfill es que ya se cumplió, entonces fue correcto el llamado. Y reject es que no se pudo cumplir. Lo más seguro es que haya algún error en el código. Entonces es importante conocer estos 3 valores. Son los únicos 3, no hay más. Entonces solamente estos 3. En el siguiente video veamos un ejemplo un poco más avanzado de promises, ya con una API de promises, así que veámoslo en el próximo video.